hermanos? Voy a pedirle que vaya abriendo la palabra de nuestro Señor en Jeremías 33, versículo 3. Jeremías 33, versículo 3. Le pido que me diga un amén cuando lo tenga. Vamos a hacer una oración. Bendito Abba Padre, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Ha llegado, Señor nuestro, la hora en que tú nos des el alimento del día de hoy. Te rogamos, Padre, por los méritos del Cordero Santo Jesucristo de Nazaret, que te hagas cargo de este mensaje, que tú seas el que esté poniendo esa semilla en nosotros y que el Espíritu Santo dé obra de arrepentimiento para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te hemos de glorificar a través de tu propia palabra. Amén, amén. Jeremías 33, versículo 3, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Tome sus asientos, mis hermanos. Cosas dificultosas, mis hermanos, que tú de manera personal, que tú no sabes. Todos nosotros, mis hermanos, como cristianos, tenemos situaciones en nuestro diario vivir en las que se ve envuelto el dolor y muchas veces más dolor porque no comprendemos, porque no conocemos qué está haciendo Dios. Sé que todo es para su gloria, pero no comprendo en el momento, en el presente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Le aseguro, mis hermanos, que todos aquellos que somos salvos y llevamos tiempo en el Evangelio, mínimo tienen una experiencia de decir, no supe qué es lo que estaba haciendo Dios. Pero cuando terminó todo, dijimos, gloria a Dios. Pero otros están ahorita sin saber qué está haciendo Dios. Cosas que no sabemos. Clama a mí, dice el Señor. También, mis hermanos, durante ese proceso hay un dolor más grande, aparte de no comprender, sino que sentimos como si Dios estuviera indiferente. ¿Cuántas veces en esa situación que ya pasamos o está pasando usted, siente que Dios le ha dado la espalda, que es indiferente, que está orando y siente que la oración se va al vacío, que no está Dios atendiéndome, que no me está escuchando, que ve que la mano de Dios está escuchando alrededor, pero a usted no? Ese dolor es más grande, también se hace más grande. Siento la indiferencia de Dios. Y el día de hoy, mi hermano, estaremos viendo que esa indiferencia a nuestra necesidad no existe para los salvos. Dios nunca va a ser indiferente a tus necesidades ni a la mía. Él tiene un propósito en esas necesidades. Y estaremos viendo a la luz de las Escrituras cómo nuestra necesidad, escúcheme bien, cómo tu necesidad no es lo más grande, no es lo más grande, sino que lo más grande es que tú glorifiques a Dios a pesar de tu necesidad. La necesidad más grande que usted tiene y yo es que glorifiquemos a Dios de la mejor manera. Y a través de las Escrituras hemos de recordar el día de hoy eso. A lo mejor usted piensa, necesito ese trabajo, y Dios dice, no vas a glorificarme de la mejor manera, sí, por eso te voy a dar el desempleo. Amén. No conoces, tú no conoces. Él sí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué me quiere enseñar Dios? Cada uno sabrá en que es débil en su falta de conocimiento. Señor, no quiero morir. No, tu muerte va a ser lo mejor. Y amén, para los cristianos, amén. Amén. Tengo este problema matrimonial. El Señor sabe que es lo mejor para tu matrimonio. Y no solamente eso, sino algo más grande. ¿De qué mejor manera glorifica tu matrimonio a Dios? ¿Estamos bien? Por ello, mis hermanos, vamos a estar llevando todo lo que es el mensaje, lo que es el pasaje de Juan 11. Un pasaje que no va a encontrar en otro de los evangelios, solamente lo encontramos en Juan. Y creo que todos desde pequeños estamos familiarizados con este pasaje, lo que es Lázaro y su muerte, o lo que es Lázaro y su resurrección. Y lo vamos a ir viendo. Le pido que tenga la Biblia en la mano. Si no lo tiene ahí, está en las pantallas. Pero vamos a ir desenglosando esos versículos que el Espíritu Santo ha puesto. Y primeramente dice la palabra de Dios, vamos a estar hablando sobre la necesidad llevada a Cristo.
Tu necesidad debe ser llevada, escúchame bien, a Cristo. A Cristo. Muchas veces claman, pero al doctor, al político, al presidente, al director de la escuela, pero no has clamado a Dios. Y Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Estás clamando al pastor, estás clamando a tu esposo y no has clamado a mí. ¿Cómo queremos? Aquí vamos a ver que primeramente la necesidad fue llevada a Cristo. Versículo 1 dice la palabra en el capítulo 11 de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Mis hermanos, Lázaro, amigo de Cristo, amén, amado por Cristo, y se le va a presentar una gran necesidad. Le voy a pedir algo, mi hermano, en esta hora, que usted en este pasaje de la Biblia, usted vaya viendo quién es. Obviamente nunca va a ser Cristo, pero vamos a ver a Lázaro, vamos a ver a Marta, vamos a ver a María, vamos a ver a Tomás, el dídimo, el mellizo. Vamos a ir viendo cada uno, vamos a ver fariseos, vamos a ver judíos. Quiero que se ponga usted a escuchar la palabra y usted se descubra quién es de estos personajes, en qué lugar estamos el día de hoy. Lázaro, amigo de Cristo, amado de Cristo, y se le presenta una gran necesidad: la salud. La salud. Estando enfermo, empieza él a tener esa gran necesidad más y más, porque no era una enfermedad que estaba disminuyendo su dolor, estaba aumentando. Lázaro no era cualquiera, era familiar de Marta y de María. ¿Quién era María? La que ungió al Señor, mis hermanos, y que fue usada como ejemplo cuando llegan y lo invitan a comer y: no me has dado nada de beber para limpiarme, agua para limpiarme los pies, perdón. Y ella con sus lágrimas estaba limpiando. Sí, recordamos, con su cabello limpiaba los pies. Es una mujer amada por el Señor. Es una mujer que el Señor quiso usar para que vieran los demás el amor de un pecador reconciliado, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y María amaba al Señor. Marta y María, otro pasaje que recordamos, una preocupada en los quehaceres del hogar, en el servicio, y otra a los pies de Cristo tomando la buena parte. Amén. Es una familia en Cristo. Es una familia que tiene el temor de Dios y el amor de Dios y le sirven a Dios. Pues tienen ahora una necesidad: la sanidad de Lázaro. ¿Tendrían ellos el rechazo de Jesucristo? Aparentemente no. Siempre ha estado con nosotros. Somos una familia. Somos varios. Le seguimos, le servimos, le adoramos. Nos ha usado de ejemplos. La necesidad fue llevada al mejor: a Cristo. A Cristo, a Cristo. Si su necesidad no la está llevando a Cristo, está confiando en el hombre, maldito aquel que confía en el hombre. ¿Cuántas traiciones no hay en la humanidad? ¿Cuántos hay religiosos falsos, nacidos de nuevo, que son violadores, como el que se acaba de descubrir ahí en México? Véanlo, mis hermanos. No confíen ni en su propia sombra que tiene carne. Confía en Cristo, que venció a la carne, a Satanás y al mundo. Ellos confiaron en Él. A mí me preocupa cuando confía usted en la medicina, cuando confía en el doctor. Yo confío en ellos si es que estoy orando y Cristo me dijo que fuera eso. Pero mi fe y mi esperanza es en Cristo. A veces estamos así porque no ha llegado un tratamiento, una pastilla, y Cristo, usted está diciendo: por mis llagas fuiste curado. ¿Qué estás haciendo ahí? Porque se lo voy a decir así: a veces no hay dinero para el tratamiento y el tratamiento existe y no hay dinero, pero las llagas de Cristo es por gracia que me sana. Ellos fueron correctamente hacia quien mandaron, hacia Cristo. Llevaron ese mensaje: al que amas, al que tú amas, está enfermo.
Como si fuera necesario decirle a Cristo: hey, me amas, moriste por mí. A veces nos sentimos así, queriendo recordarle al Señor quiénes somos o qué hizo por nosotros, cuando Él te recuerda con amor eterno: te he amado. Es un hecho, eternamente, desde antes de que me conocieras ya te amaba. ¿Crees que es necesario que me recuerdes ahorita en el presente que te amo? Pues ellos, mis hermanos, enviaron ese mensaje. También era una necesidad llevada a Cristo, porque Cristo, no solamente porque es el Mesías, es Jesús, es el Hijo de Dios, porque sus obras tenían un currículum perfecto para mi necesidad. Así, cuando buscan lo temporal, tengo un problema de corazón y este es el mejor cardiólogo. Bueno, Jesús era el mejor doctor de doctores. Ya había tenido, hasta aquí en Juan leyendo, estos milagros. Había convertido el agua en vino. Había hecho la sanidad de un hijo del oficial del rey. Había restaurado al paralítico. Había multiplicado los panes y los peces. Había caminado sobre el agua. Ya había curado a un ciego de nacimiento. Podría sanar a mi hermano Lázaro. Amén. Amén. Ve inmediatamente con Jesús. Mis hermanos, no esperaron, rápido fueron. Recuerde esto: para descubrir el propósito de Dios y glorificarle en medio de la necesidad, necesitamos algo que esta pandemia nos ha revelado más y más cada día: paciencia. 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 Se vive una velocidad increíble, pero si hay un atropellado, un asesinado, todos bajan la velocidad y empiezan a ver. Ya ni cuidan a los niños. Mira, mijo, como si fuera algo atractivo, en vez de proteger sus mentes y sus ojos. Es lo único que les detiene: el morbo, la velocidad. Pero las necesidades del prójimo, no. Aquí, mis hermanos, inmediatamente enviaron hacia Jesús. Dice la palabra de Dios: enviaron pues en el versículo 3 sus hermanas a Él, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y Jesús, mis hermanos, no fue indiferente, escuchó el mensaje. El que amas, Lázaro, está enfermo. Y no amaba más a Lázaro que a otro discípulo. Siempre ha amado igual a toda su iglesia. Amén. No hace acepción Él hablando en ese respecto a la iglesia. Nos ama igual. Me ama igual a mí que a usted. No piense que porque sea pastor el Señor ama más al pastor. Soy más responsable y tengo un respaldo diferente, pues soy más responsable. Pero tampoco piense que me ama menos que a usted, que a veces caemos a eso. No, mis hermanos, nos ama igual, con amor eterno, a toda la iglesia. Iglesia con mayúscula, no a toda la humanidad. Estoy hablando a la iglesia. Lo llevaron a Él. Cristo no fue indiferente, escuchó la petición: al que amas está enfermo. Y Cristo respondió. Cristo respondió. Cristo responde inmediatamente. El problema es que a veces no entendemos las cosas ocultas, no buscamos realmente su respuesta, cosas que no conoces. Clama a mí y te responderé. Él respondió y no lo escucharon. Dijo esta frase: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Te está contestando desde ahí, está dando la respuesta. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero somos finitos, somos temporales. Mi capacidad llega hasta un punto. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes. No entiendo, y no tienes que comprender, solamente aceptar la voluntad de Dios y glorificarle. Mis hermanos, se dio esa palabra. ¿Qué escucharían para ellos? Ok, si esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para Jesucristo, para el Mesías, lo va a sanar. No es para muerte, no va a morir. ¿Vamos bien? Somos faltos. Somos faltos. Nos falta realmente conocer lo que es al punto, lo espiritual. Buscar más de Dios, no quedarnos: ya me conocí, ya siento bonito. No, sino realmente clamar a Él y que nos dé la respuesta de las cosas ocultas que no sabemos y no conocemos. La necesidad, mis hermanos, la enfermedad, no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios fuera conocido de una manera única y especial. Jesús los amaba. Jesús te ama. Cristo te ama. No tengas duda. Puedes acercarte a Él. Yo no soy portero de Él. Aquí no hay ningún portero. Es libre entrada por la gracia de Él, sacrificio de Él. Jesús te ama. Clama a Él y Él te responderá. Mis hermanos, dice el siguiente versículo que a lo mejor nos va a hacer ruido, nos va a hacer un contraste. Estamos viendo el amor de Jesús, estamos viendo que es para la gloria de Él, estamos viendo la necesidad, urgía
su presencia. Y dice la palabra de Dios en el 5, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Como yo pues, que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Si te ama, pues si me ama a mí Lázaro, a mí Marta, a mí María, ¿por qué se quedó? Tiene el poder de sanarme. Me ama, lo amo. Y se quedó 2 días más. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Finita nuestra mente, nuestra capacidad. Póngase en el papel de ellas, en el de él, que sí se ha puesto, yo también a veces. ¿Me amas? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Por qué permites esto? Porque es para mi gloria, no para tu gloria, no para tu satisfacción personal, ni egocentrismo. Mis hermanos, el recorrido que tenía que haber hecho este mensajero era de 1 día aproximado. Cuando llegó Jesús, cuando llegaron hacia Jesús, ya llevaba 1 día. Amén. Jesús iba a durar 2 días más. Van 3. Amén. Cuando Jesús llega al sepulcro con Lázaro, ¿cuántos días llevaba? Ya estaba muerto cuando le avisaron a Jesús que estaba enfermo. Amén. Si no, ahí ve repetición y checa los mensajes de las matemáticas. Mis hermanos, le están avisando: al que amas está enfermo. Y cuando él iba a llegar, llevan 3 días apenas, llevan 4. Cuando llegaron a dar el mensaje, ya había muerto en el transcurso que el mensajero se fue en el caballo o en el burrito. Aquí no había WhatsApp y el internet tampoco. Si así se va. Ya te mandó un mensaje a la 1, no traía señal. O sea, mis hermanos, ya estaba muerto para cuando le avisaron posiblemente a Jesús. Entonces, se quedó 2 días más. Mis hermanos, Jesús revivía a muertos inmediatamente. Nunca había tocado uno más de 1 día. Inmediatamente, y lo vamos a recordar más adelante. Tal vez tenían la esperanza al principio, no lo sé. Pero 4 días ya era bastante. 4 días ya es bastante para que alguien no sea declarado muerto ni en el hospital. Ahí no crea que ni es de las que se pone rígido los músculos. No, ya era demasiado. Quiero que vaya viendo por qué se esperó Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, se glorifica como Él quiere glorificarse. Dios glorifica a su Hijo como Él quiere, y siempre lo van a hacer de la mejor manera. Si es sanándote, o si es fortaleciéndote, como fortaleció a Pablo, 3 veces he rogado, pero al final lo glorificó. De que glorificas a Dios, lo glorificas. Te guste o no te guste, su método. Él sabe que es lo mejor para su gloria y para tu bien. Siguiente versículo, mis hermanos. Bueno, antes de ello, mis hermanos, quiero recordarle esto. Cristo sabía que ya estaba muerto, o que iba a morir ya. Pero también sabía que Cristo, Él mismo, lo voy a resucitar. Cristo conoce el verdadero final de tu y de mi necesidad. Descansa en eso, hermano. Descansa. El problema es si queremos saber el final de nuestra película, de nuestra necesidad. ¿Tú para qué? Con que Cristo lo conozca y sepa y me conozca desde antes de la eternidad, eso me debe, antes de la fundación del mundo, eso me debe dar paz. Pero como cristianos que queremos tener todo el control y dominarlo como si fuéramos Dios, y no podemos ni con un virus microscópico, queremos conocer todas las variables. ¿Sabe muchas veces por qué Dios no te da las variables y que sepas todo? Te vuelves loco si supieras lo que viene mañana. Tanto para la carne o para la paz. Y ahí viene la bendición que esperaba. Ya te perdiste, ya te emocionaste, ya te fuiste, ya dejaste de orar. El Señor sabe cuándo es tiempo de revelar su necesidad contestada. Amén. Y recuerde, tu necesidad aparentemente es la más grande, pero decía una frase de mi padre, y esa me la llevé toda la vida: podríamos estar peor. Podríamos estar peor. Marta, María, Lázaro podrían estar peor, e iban a estar peor. Ya no era el enfermo, sino ya estaba muerto. Y lo que trae una muerte lo vamos a ver ahorita. Mis hermanos, Cristo conocía el verdadero final. Del 7 al 16 dice la palabra: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Dicen los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, díceles después: Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. Había llegado el momento, después de los días, que Jesús dijo: voy a aparecerme, es tiempo. Discípulos, vámonos. ¿Otra vez para allá? Te quieren matar. Nos vinimos para acá porque hay persecución, hay peligro. Te quieren matar. Todos los judíos procuraban ahí matarte, hacerte daño. Jesús les dice algo: para el que está en luz, no hay nada oculto, no hay nada en oscuridad. Mis hermanos, mientras no hay tropiezo, mientras usted esté en luz, esté haciendo la voluntad del Padre, no te preocupes, no hay tropiezo para ti. Aunque haya amenazas, aunque digan hasta aquí llegaste, si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios cumplirá su propósito en esa necesidad y no tienes que temer por el tropiezo. Que si te tropiezas, te levantas 7 veces y te caes 7 veces. El problema es que somos muy faltos de conocimiento y nos acobardamos. Y voy a llevar el evangelio, no lo voy a llevar ahí, no es peligroso, son los soldados, ¿cómo le voy a hablar a ellos? No, Señor. Cristo tenía paz porque siempre hizo la voluntad del Padre. Si usted no tiene paz, es porque le está faltando algo. Por eso confíe si está en la luz del mundo, que es Jesús. Confíe. El que nada debe, nada teme. Y yo temo todo a Dios, porque Cristo pagó todo lo que yo debía. No temo al hombre, temo a Dios, que podía enviar mi alma al infierno y merecía que le enviara, y no lo quiso hacer, sino cargó mi infierno sobre Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué tememos tanto a los hombres? ¿Por qué temen a lo conocido y a lo desconocido y no temen al que se ha dado a conocer a través de Cristo? Ellos dieron esa respuesta. Jesús les dice: hey, para que se motiven, para que se animen, porque a veces nos hace falta ese ánimo. Hay una necesidad, el hermano está enfermo, la hermana está enferma, el prójimo hay que llevarle. Anímate, glorifica a Dios. Nuestro amigo, qué hermoso, mis hermanos. Nuestro amigo Lázaro duerme. Qué precioso que Jesús te diga: mi amigo, mi amiga, no tu enemigo. Gloria a Dios. Porque los que son enemigos de Dios no duermen, están muertos. Ellos le dicen: Lázaro, si está dormido, pues está bien. A ver, estaba muy enfermo, pero si ya puede dormir, es que ya está sano, porque los enfermos no podemos dormir muy bien, ¿verdad, hermanos? Cuando llega la enfermedad, el dolor de la panza, el dolor de cabeza, podemos dormir muy bien. Y si él ya tenía un dolor, una enfermedad de muerte, ¿cree que podía dormir muy bien? No. Pues si está dormido, Señor, ya está sano, hombre, sano estará. Jesús tenía que una vez más explicar en lo que somos finitos. Recuerde, tenemos un límite aquí, no comprendemos cosas. Lo espiritual, a veces no llegamos a entender muchas cosas espirituales. Y nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestro conocimiento es limitado, temporal, de corta distancia. Cosas que creemos que ya no son necesarias. Pues ya está sano, ¿ya para qué vamos, Jesús? Queriéndole ayudar a Jesús, ¿para qué? No te canses, no es necesario. Te pueden apedrear, hay que ser sabios. Te sirvo mejor vivo. Mis hermanos, Jesús es la luz de este mundo y nos aclara cuando hay falta de conocimiento. Dice la palabra en el siguiente versículo: mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaran que hablaba del reposar, del sueño. Recuerden que para los cristianos la Biblia nos habla que no es una muerte normal, sino estamos dormidos. El versículo 13, estamos dormidos. Los que murieron en Cristo, se les menciona la Biblia como si estuvieran dormidos, y no imagínense dormir ya, no. Es un descanso para nosotros. Para el que murió sin Cristo, olvídate, es una desvelada en el infierno. Entonces, pues, Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Dice el 15: y huélgome por vosotros que yo no haya estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. Qué bueno que ustedes no estuvieron allá. No estuve yo allá, están conmigo y van a ver y van a creer. Qué bueno que están conmigo. Muchas veces las necesidades llegan, mis hermanos, porque Dios nos va a enseñar algo personalmente. No solamente a Lázaro, ve el impacto que iba a tener a todos. Unos discípulos con falta de conocimiento iban a comprender y van a creer. Qué bueno que andan conmigo, para que vean lo que voy a hacer.
Qué bueno que el Señor nos permite ese tiempo y no tener la paciencia, porque eso produce también fe, paciencia, prueba. Recuerde todo lo que es. La prueba nos produce paciencia. No lo olvide. Necesitamos más paciencia. Va a haber más pruebas, pero con esto al final va a haber más fe. Al final de todo, ellos sí van a tener más fe. Qué bueno que están conmigo. Qué bueno que no estoy allá. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Mis hermanos, vamos también nosotros para que muramos con Lázaro, con Jesús. Lo van a apedrear, quiere ir para allá. Vamos, vamos. Mire, se ve dos cosas. Una lealtad. Vamos y morimos por ti, por tu nombre, Señor Jesús. También vamos a morir nosotros contigo. Pero yo voy más a lo humano, al pesimismo. Pues vamos y también morimos nosotros. Porque si fuera algo de fe, que no escuchó que no era para muerte, amén, sino para la gloria de su Hijo, del Hijo. Si escucharan desde el inicio, el primer versículo que el Señor les dice, la primera palabra: ¿por qué estás pensando en muerte? ¿Por qué a veces estás pensando en muerte, muerte, muerte? Llevas años y estás vivo. Ya, por favor. Ya, por favor, dice el Señor. Por eso esta palabra el día de hoy. Ya, por favor, Tomás. Tomás, ya. Ponte a trabajar. Ponte a servir. Ponte a glorificar a Dios. Que la muerte no la conoces tú ni la vas a sentir cuando llegue. Solamente Cristo sabe y venció la muerte por amor a Dios y a ti. Mis hermanos, Isaías 55, 8 y 9. No se ponga a dialogar con Jesús, a tratar de convencer o a convencer a los otros. Que el Espíritu Santo le hable a usted. Porque esto sucede. Porque mis pensamientos, 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Regresamos. Lo que tú piensas y tu caminar de ahorita es muy pequeño a lo que Dios tiene preparado, y si no tienes acceso tú desde ahorita, para que lo entienda, a la eternidad. No sabes nada, viene aquí muy poco, y la mayoría de teólogos no saben lo que es completamente, porque no han estado ahí. No podemos estar ahí y estar aquí. Solamente hay uno, y es el Cristo glorificado. Tus pensamientos de tu necesidad, de tu camino, de tu problema actual es muy corto. Dios te dice el día de hoy: tus pensamientos, tu necesidad no es la mía, que Dios no tiene ninguna necesidad. No es mi pensamiento, no es mi camino. Yo tengo un pensamiento más grande. Yo tengo un camino más grande para que me glorifiques. Y no es a través de la sanidad, sino que vean que a través de la enfermedad todavía dices gloria a Cristo, porque Él murió por mí eternamente. El problema que nos falta conocer más lo eterno, pensar más en lo eterno, pensar más en el eterno Jesús. Y así vamos a sufrir menos en los dolores temporales. Pero ponemos la mirada en el dolor temporal. ¡Ay, esto, aquello, Señor! No estás eternamente con ese dolor. Pagó el infierno, que deberías de estar ahí quemándote junto conmigo. Y estás clamando y renegando y enojándote por algo temporal cuando te dio lo eterno. ¿Cuánto nos falta creer y tener fe de la gloria venidera? El cristianismo que tenemos en estos días, tristemente, y que nos sucede a todos: hay un desánimo, hay una ansiedad, hay un estrés, hay una depresión, hay una apostasía, porque ha faltado conocer verdaderamente al único camino, verdad y vida de la vida eterna. Pero quieren la vida temporal, quieren lo temporal, lo temporal, lo temporal. Y Dios te dice el día de hoy: tus pensamientos, tus caminos no son los míos. Y tenían ellos de conocer cuál era el camino y el pensamiento de Dios ese día. Así que Tomás, discípulos, vámonos. Versículo 17, ahora voy a hablarle. Le acabo de hablar la necesidad llevada a Cristo. Ahora, la llegada de Jesús ante la necesidad no contestada a tiempo. No contestada a tiempo. Va a llegar Jesús ante la necesidad, pero ya había expirado, ya estaba caducada.
Ya no, Jesús, ya se murió. Ya, gracias. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Hasta ahí. Mis hermanos, Jesús llega y se da cuenta, entre comillas, ya sabía, lleva 4 días ya de muerto. 4 días, o sea, cuando me avisaron, y los discípulos, cuando le estaban avisando al maestro, ya se había muerto. Ese mismo día murió. Todos llegamos tarde, de alguna otra manera. Y es que se me hizo tarde, pero llegar a la enfermedad, llevaba 4 días de muerto Jesús. Ya no. Mis hermanos, es Jesús. No eres tú. No eres tú. Quiero que recuerdes esto. ¿Es tarde para Jesús? Nunca. Nunca es tarde. Para nosotros, nuestra mente, es tarde. Ya no llegó Jesús, ya no me contestó esto. Hey, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Los muros de Jericó hasta que llegaron. ¿Cuándo? Cuando Dios dijo, aquí llego. Va a llegar. Aunque ya no tengas fe, va a llegar. Porque tu fe no mueve a Cristo, sino que el movimiento de Cristo en nuestra vida mueve tu fe para la gloria de Él. Eso es lo que hace el Señor. Ahí, mis hermanos, está llegando 4 días después. Estaba ya 4 días en el sepulcro, una cueva con una gran roca. Ya lleva 4 días. No es el enfermito lleva 4 días, no, ya se murió, lleva 4 días. Ya estamos en luto, ya estamos con lágrimas, con lloro, con dolor. Mi hermano Lázaro. Oh, Marta, sí, yo sé, María, mi hermano Lázaro. Dice la palabra de Dios en el 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Judíos, era una familia que amaban también a Marta y a María. Alguien en la comunidad que los querían también. Iban a llevar el consuelo. Pero recuerde, consuelo sin Cristo no es consuelo. Consuelo con Cristo es aceptar su voluntad. Los judíos, mis hermanos, no embalsamaban, ¿sí? No había esa protección para que el cuerpo no se descompusiera. No era como ese tipo de modificaciones tampoco. El cuerpo, ya después de 4 días, con las temperaturas de ahí, 4 días y sin embalsamiento, ya estaba descompuesto. Ya estaba descompuesto. Vean cuerpos que los dejen 4 días, que parece que los dejan más, pero el calor en una cueva, algo totalmente aumentando la temperatura, y con una piedra, ¿cómo estaría el cuerpo? ¿Sabe quién se come ese cuerpo? Tus propias bacterias de adentro empiezan a comerse. Las que traemos, que a veces sentimos eso, pero es gastritis. Empieza a comerte porque ya se ha detenido varias sustancias, entonces tienen que consumirlas. Los jugos gástricos a los 4 días ya estaban ahí quemando. Ya. Y Jesús llegó. Ya la necesidad ya está expirada, ya está caducada, ya está muerta. Judíos presentes, ¿sabe qué quiere decir? Un gran riesgo. O sea, estamos viniendo a donde le dijimos que había riesgo. Hay un luto y están llenos de judíos aquí porque aman a Marta y a María. Todavía más. Todavía más. El mundo detesta a los cristianos. Me voy a meter una marcha homosexual para decirles, están en el infierno, que eso no es manera, y no es correcto bíblicamente. Entonces, ¿qué es? Los llevas a ira y eso no es, en fin. Mis hermanos, se están metiendo los judíos hacia los judíos. ¿Era algo de peligro? Amén. Lo que ellos pensaban que era de peligro, se quedaron cortos. Los pensamientos de Dios son más grandes. Hay más peligro. Hay más. No solamente hay judíos, sino ahí en el funeral llegaron los judíos a visitar y a consolar. Versículo 20. Entonces Marta, como yo que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús nuevamente te está diciendo lo que va a hacer. Y muchas veces nos está hable y habla a través de predicación y predicación. Te está hable y hable Jesús y todo. Sí, sí, yo sé. Sí, sí, esto. Sí, Señor. Aprenda a escuchar a Dios. No a mí. Hablo muy rápido, exagerado. Aprenda a escuchar a Dios. Que Dios te da palabra por palabra, y si no entiendes algo, te lo explica sin burlarse. Clama a Él por esa sabiduría. Ella, mis hermanos, Jesús todavía no llegaba al lugar, estaba acercándose, estaba a la orilla. En cuanto escuchó Marta que venía Jesús, salió a encontrarle. ¿Se escuchó quién? Marta. Recuerda el pasaje de Marta y María, y dice aquí la palabra que María se quedó en casa con el dolor, con la melancolía. ¿Quién era María la que se quedó en casa? La que se puso a los pies de Cristo cuando estuvo en casa y tomó la mejor parte, maestro. ¿Y quién era Marta en ese pasaje? Marta, Marta. Sí, mucho servicio, mucho trabajo, pero esta vez sabía cuál era la mejor parte. Voy con Jesús. No se quede que a veces nos va bien una vez, no siempre nos va a ir así. Se quedó mejor en casa María con la melancolía, la tristeza, la resignación, no lo sé. Pero Marta, voy con Jesús. ¿Creía que lo iba a levantar? No, pero Jesús tiene palabras de consuelo. Él me ayuda para comprender lo que no entiendo. No se quedó limpiando la casa ni en el servicio fúnebre. Esta vez había aprendido algo Marta. Y María había olvidado algo, que a la mejor parte siempre estar a los pies de Cristo, aún en medio de una muerte. No es alejarte en medio del dolor, no es alejarte ni hacerte el drama y aislarte del cristiano, de la iglesia, de todo. No, nunca te aísles de Cristo. Y si dices no me aíslo, estás en la casa de Él, a los pies de Él. Porque escúcheme algo y me adelanto un poquito. Toda casa fuera comparada con esto, aquí está Cristo, aquí es un lugar de Él. Son casas de luto, tristeza, dolor, depresión. Este lugar está consagrado para Él. Esta es su casa. Esta casa es un lugar de temor a Dios. Marta y María, la familia en Cristo que les platiqué desde el inicio, Lázaro, era una casa que conocían temor a Dios y el amor a Dios. Amén. Ahora era una casa de luto, dolor, tristeza. Marta se salió de ahí. Voy a los pies de Jesús. Voy a los pies de Él. ¿Aprendió? Había aprendido. Había aprendido. ¿Qué le quiero decir, iglesia, en este punto? A veces vamos bien, pero la tristeza, la necesidad, la aflicción nos regresa. María se quedó melancólica. Jesús llegó. Se fue Marta y dejó el quehacer de casa. Sigo leyendo, mis hermanos. Lo que habla Marta aquí: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no fuera muerto. No está dando un reclamo, no está dando un reniego, está demostrando su fe. ¿Hasta qué punto estaba? Creía en Jesús. Era una familia que creían en Jesús y lo conocían. Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Porque tú tienes el poder de sanar a los enfermos. Yo creo en ti, te amo a ti, yo sé quién eres tú. Que si hubieras estado aquí, no hubieras permitido que pasara esto. Tú tienes el poder. ¿Cuántas veces nos sucede a veces como familia? Hijo, papá, si hubieras estado tú, no hubiera pasado esto. No sabemos. Solamente es Dios el que tiene control del hubiera. Del hubiera. Del hubiera. Si hubieras estado aquí, Jesús. Jesús respondió. Mas también, pues sigue hablando Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. No está diciendo, pide que resucite. No, mis hermanos, no tenía esa fe. Está dando su confesión de fe de Jesús. Yo sé que tú lo que le digas al Padre, te va a escuchar. Entonces,
aceptamos la voluntad, lo que tú quieras. Consuélanos, ayúdanos, lo que sea. Creo en ti, tú tienes lo mejor. Es aceptando la voluntad de Dios. El problema es que muchas veces cuando Dios no nos contesta, no aceptas la voluntad de Dios y reniegas, te enojas. Y así vas a ser más largo. Que el Señor resucite tu necesidad, tu fe. Ella no renegó, siendo el dolor y el amor que tenían entre ellos, no renegó, aceptó lo que tú quieras darnos, lo que el Padre quiera darnos, tú no te niega nada, para poder llevar adelante este dolor, tener este consuelo. ¿Qué estaría pidiendo? Pues consuélanos, seguir adelante. ¿Y qué consuelo iba a dar? Amén. ¿Qué consuelo iba a darle a una familia en luto? Dice Jesús, resucitará tu hermano. Resucitará tu hermano. Resucitará tu hermano. Iglesia, resucitará a nuestros hermanos en Cristo. Resucitará tu esposo, tu esposa, tu madre. Resucitará tu hermano. Los que han muerto en Cristo. ¿Y sabe qué? Marta, por favor, tenía doctrina. Claro que sí, va a responder con su doctrina, con su teología, con su conocimiento le va a responder. Yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Yo sé, Señor, amén. Yo sé cuántas veces viene el dolor. Oh, Señor, no, aunque no contestes, todo obra para bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nomás no te saluda el hermano y oh, no pudiste nada. No pudiste nada, no que tienes el Dios todopoderoso, que es digno de glorificar, y nomás te hablan feo y a veces actuamos así, iglesia, con una jactancia, con una soberbia. Vaya viendo a Tomás, desde Tomás, vamos a morir con él. Marta, yo sé, Señor, yo sé que va a resucitar. No me lo tienes que decir, yo sé que eres el Mesías y lo que dice las Escrituras, pero no has conocido lo que manda a decir del primer mensajero. Esto no es para muerte. Iglesia, tenemos la doctrina aquí, pero falta tenerla aquí. Creemos que estamos cargando la ira a veces. Por favor, Dese cuenta, esto es conocimiento. Sin vida espiritual nunca va a estar aquí. No vas a tener convicción de la fe. No vas a creer realmente quién es Jesús y lo que puede hacer y lo que quiere hacer en tu vida. Pura letra, y la letra mata. Pura obra, pura ley. Y dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Y por qué tenemos tanto miedo a la muerte que Cristo ya mató? ¿Crees esto? Sabes, pero no lo crees. Porque si nosotros creyéramos completamente de corazón lo que Cristo ha hecho para nosotros y tenemos la vida eterna, no estaríamos sufriendo con estos dolores temporales, y mucho menos a veces durmiéndonos en la casa de Dios. Despiértate tú que duermes, porque viene la prueba y vas a sufrir como Marta y como María y como Lázaro, y Cristo no fue culpable. Mucha doctrina, poco amor a Cristo, pero mucho y eterno amor de Cristo por nosotros, dormidos, vivos o dormidos literalmente. Amén. Aquí, mis hermanos, está hablando la palabra Jesús, y Marta inmediatamente contesta, como muchas veces: hermano, ¿cómo estamos? Hermana, ¿vamos bien? Amén, hermano, bendecido. ¿Por qué usted? Está bien, contestas muy bien, espiritual. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, sí creo, amén, pero no estoy creyendo que ahorita, ni estoy entendiendo que ahorita vas a levantar a mi hermano. Amén. Somos tan cortos de fe. Estamos con la palabra divorcio aquí cuando no estás pidiendo a Dios una restauración. ¿Cómo la pido?
acércate más a Cristo y clama a Él, no más a tu esposo. Por favor. Marta no se quedó en el sepulcro. ¡Lázaro! No. Se quedó a los pies de Cristo, buscando la paz que solo Cristo da. Porque si tú piensas que la paz que necesitas es un esposo, una esposa, un hijo, un trabajo o un carro o una sanidad, te falta nacer de nuevo. Así. Porque cuando Cristo llegó a mi vida, me cambió el corazón y mi necesidad es Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Amén. ¿Cuál era la de María? Lázaro. ¿Y la de Marta? Cristo. Cambiamos papeles, cambia temporada, cambiamos iglesia. Dícele nuestro Señor, mis hermanos. Vamos a seguir en el siguiente versículo. Quiero recordarle nomás aquí algo, mis hermanos. La resurrección y la vida eterna. Escúchenme para aquellos que no creen en Cristo, que son ateos, lo que sea. La resurrección y la vida eterna no pueden existir si Jesús no interviene. No interviene. Si Jesús no interviene, no puedes tener una resurrección. ¿Cuántas personas piensan, voy a morir y voy a hacer una mariposa? Y de repente no mueren, pero ya son mariposas. Mis hermanos, si Cristo no interviene, no hay resurrección, no hay vida, no hay esperanza, te vas al infierno. Con el dolor de la muerte eterna. Si Cristo no interviene, no hay resurrección, no hay vida, iglesia. Cristo viene, sonará la final trompeta, levantará primero a los muertos que se adelantaron con nosotros, después nosotros con cuerpos glorificados juntos a una misma voz, a unas mismas nubes, a un mismo Señor. Amén. ¿Por qué crees que te van a arrebatar a ti si tú no eres salvo, por favor? ¿Por qué te metes tú? ¿Porque escuchas mucho a tu familiar? Discúlpame, esto es personal. Allá no va a haber esposos, esposas, hijos, allá nada. Allá no hay parentescos, solamente hay uno, hijos de Dios. Y solamente un padre. Aman mucho aquí a la hermana, al hermano de sangre, y no les hemos llevado el evangelio. Eso no es amor. Seguimos leyendo, mis hermanos. El 28. Y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María, su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Ella, como lo oyó, levantase prestamente y viene a él. Lo que necesitamos de que Cristo haga para poder reaccionar en nuestros dolores y necesidades es que Él te hable. Lo oyó. Lo oyó. A lo mejor Marta le dijo: María, vamos. Hermano, hermana, vamos, hombre, échale ganas a su matrimonio, a la familia, al trabajo, joven, acércate a Cristo. Pero cuando Cristo te habla, presta, rápido, se fue hacia Él. Amén. Y viene a él. 30. Que no habían aún llegado Jesús a la aldea, mas estaba en aquel lugar donde Marta le había encontrado. Entonces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, como vieron que María se había levantado rápido, prestamente, y había salido, siguiéronla diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Mas María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Dícele: Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Una casa, ahora sí estamos, alcanza, va María, va hacia con Jesús. El grupo que ve a María salir, va a llorar al sepulcro, venimos a consolarla, la clásica, vamos. Ay, sí, yo sé. Esta vez no iba a ir a llorar y a formar dramatismo y melancolía, sino iba a ir correcto al mejor lugar para el consuelo, Jesús. Ya había reaccionado María. Gloria a Dios. ¿Ya reaccionaste, hermano, hermana, o sigues todavía? Reacciona. Reacciona. Llévale tu necesidad a Jesús. No te quedes en casa de luto, sino en la casa de oración. Ve hacia Jesús. Mis hermanos la siguieron.
por tradición oral, lo que tenían los judíos, mis hermanos, forzosamente, en un funeral tenían que contratar mínimo, pagar, aunque fueras pobre, 2 flautistas y una plañidera. ¿Sabe lo que es una plañidera? Las que contratas y les pagas para que lloren. Era obligado para los judíos. 2 flautistas y una que llore. Amén. Y no era María, esta es la familiar. Por eso podemos leer, mis hermanos, que estaban en casa, que se fueron hacia ella. Va a llorar al sepulcro y la siguieron. Era mínimo lo que había ahí. También, mis hermanos, Jesús había llegado ya a la casa de luto, donde la necesidad había caducado, había expirado. Llegó Jesús. Donde tu enfermedad, tú posiblemente dices, ya no hay cura. Llegó Jesús. Donde el matrimonio posiblemente dice, ya no se puede más. Llegó Jesús. Donde los hijos rebeldes ya no pueden seguir adelante y quieren el suicidio. Llegó Jesús. Cuando llega Jesús a una casa de luto, se vuelve una casa realmente de buffet para la gloria de Dios. Porque Cristo, la vida, el camino, ha llegado a casa, a tu casa, a mi casa. Se está acercando al sepulcro. Ya va cerca. Se está acercando al sepulcro donde está Lázaro. Va acercándose, iglesia. Isaías 53:3, mis hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Iglesia, dice la palabra de Dios que Jesús nuevamente se derriba María ante él. Nuevamente que sucede algo parecido como Marta. Señor, si hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano. Entonces Jesús, lean bien, como la vio llorando, y a los judíos que habían llorado juntamente, es donde hablamos de la plañidera, con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dolió a Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Le dolía la muerte de Lázaro? No. Le dolía lo que estaba sucediendo con los vivos, sufriendo por la muerte de Lázaro. Ver a Marta, ver a María desesperadas a los pies. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Cristo tiene sentimientos. Cristo te ama y sabe que es lo mejor. Le dolió, se preocupó, se entristeció, se turbó, porque estaba viendo las consecuencias del pecado de una manera única. La muerte, y la paga del pecado es muerte. Y desde Adán y Eva empezamos a morir. Antes había un fruto de la vida eterna, ahora estamos fuera. Ahora es Cristo. Le dolió a Jesús. Claro que le iba a doler. Para Marta, mis hermanos, ya estaba la petición caducada, expirada, muerta. Dice la palabra de Dios, y dijo, ¿dónde le pusiste? Dícele, Señor, ven y ve. Y el versículo más impactante, más corto que podremos leer. Y lloró Jesús. Lloró Jesús. Sepulcro, lloró Jesús. ¿Que no sabía que lo iba a levantar? Amén. No, lloró Jesús porque siempre, mis hermanos, lo que es el ambiente de una muerte, hay dolor. Y hay un dolor para Dios más que usted y para mí. Es su creación. Amén. Pero también, mis hermanos, cuando está muerta la fe y no creer que Cristo va a levantar a nuestros familiares en Cristo que murieron, también le duele a Cristo por nuestra falta de fe. ¿Cuántas veces había dicho ya Jesús que lo iba a levantar? ¿Y todavía estaban todos llorando? Pues Jesús llora también en ese momento, porque nuestro Señor Jesucristo ama también nuestra vida humana, pero nos ha dado algo mejor, la vida eterna. No pienses que Jesús está sonriendo, está feliz por tu dolor físico. No peques, no peques. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo vemos que para Marta posiblemente ya estaba muerta esa necesidad. Ya no había más que se pudiera hacer.
Porque dice la palabra después, el 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Dudaban que Jesús amaba a sus discípulos? Pues ya no. Mirad, vea por qué pasa todo. No está actuando. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, hacer que este no muriera? Amén. Se preguntaban: ¿no podía? Marta y María sabían que sí podía, Si hubiera estado aquí, no hubiera muerto. Pero los judíos, pues que no podía. O este tipo de enfermedad no la cura el Señor. Ah, no, nomás cura el VIH, bueno, SIDA, hablando de enfermedades, cura la gripe, cura el cáncer, pero el COVID no cura. Discúlpame, Señor Jesús cura todo, si Él quiere. Él es el doctor de doctores. A ellos les faltaba también conocer, no solamente que Jesús podía curar, sino resucitar. Y bien, el 38 al 44, para terminar. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice: Señor, lleve ya, que es de 4 días. Para ella, ya está muerto. Ya dejé de orar por ello. Ya no hay solución. Ya se acabó, Jesús. Ya apesta, ya lleve, está 4 días en calor, encerrado, está a una temperatura única. No, y si ya día, es porque así como cuando no pasa, apestan las casas. Bueno, aquí era un cuerpo y de día está afuera. Amén. Mis hermanos, dice Jesús: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y aquí ya no dio tiempo para responder. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Escuchemos bien: que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Esa necesidad de la enfermedad no era lo que era el propósito de Dios. Nunca fue el propósito de Cristo sanar a Lázaro, sino resucitarlo. No estés pensando que el propósito de Dios es solucionarte ese problemita, sino resucitarte después de nuestra muerte. Siempre es más grande, mis hermanos. Siempre es más grande. Había permitido todo esto para ver el amor de Cristo por ellos, para fortalecer la fe y para glorificar al Padre. Yo sé que tú siempre me oyes, pero para que todos estos incrédulos vean: gracias, porque ahora van a ver y van a creer. Siguiente versículo, mis hermanos, 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué habrán sentido en ese instante? Está loco, ya apesta, ya está en descomposición el cuerpo. 4 días le está hablando al muerto. Le está hablando al muerto. Le estoy llevando el evangelio. Le está llevando el evangelio a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ay, por favor, no lo conoce, hermano, por favor. Yo no soy el que va a hablar. El que tiene que hablar es Cristo. Y cuando habla, levanta a los muertos. Claro que levanta a los muertos. No importa que sea el hijo más rebelde o el esposo más rebelde. Si Cristo habla con gran voz, siempre es un llamamiento ineludible. Y se dice: Lázaro, ven fuera. Y va a venir Lázaro brincando, amarrado. Y aquí estoy, Señor Jesús. Y así me llamó y así te llamó. Tristemente muchos dicen que los llamó Jesús y amén, Jesús me llamó, gloria a Dios. El llamamiento de Jesús es ineludible, es de muerto, de apestar, de dir, ya lleve, este ya no tiene solución, a vida eterna. Amén, gloria a Dios. Y el que había estado muerto, ese soy yo, ese eres tú, hermano en Cristo. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadle y dejarle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho.
Y el versículo 53, así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Ya iba a entrar a la entrada triunfal. Eso es de lo último ya. Empiezan a querer matarlo por ese milagro. Empiezan a querer matarlo. Gloria a Dios si nos quieren matar por tener el milagro de la vida eterna en nosotros. Porque iba a ser ahora Lázaro un testimonio vivo y lo iban a querer matar también. Y si no me cree, capítulo 12, 1. Y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al que había resucitado de los muertos. E hicieron ahí una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con él. Versículo 9 al 11. Entonces mucha gente de los judíos entendió que él estaba ahí, Jesús, y vinieron no solamente por causa de Jesús, mas también por ver a Lázaro, al cual había resucitado de los muertos. Consultaron a sí mismos los príncipes de los sacerdotes de matar también ¿a quién? A Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. Iglesia, somos Lázaro. Que nos odien, que nos aborrezcan, que se enojen, porque por tu testimonio, por mi testimonio, otros están creyendo en Jesús. Gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿Cómo caes gordo? Vas a empezar a hablar de Cristo. Amén, gloria a Dios, porque estaba atado, me quitaron todo, me desató el mismo Espíritu Santo y ahora mis labios dicen gloria, gloria, aleluya. Ahora sí puedo alabar al Rey. Ya cállate como estás hablando. Gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, porque Cristo a los muertos ha dado vida. Amén, amén. Iglesia, esta no es casa de luto, es casa de vida eterna. Que usted no tenga un templo ya muerto y no glorifique a Dios y que otros crean por su testimonio. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Qué hermoso ver que ahora el muerto estaba cenando con Cristo y muy pronto nosotros estaremos en las bodas del Cordero cenando con Cristo.